Cuando Salvador Montes de Oca fue designado obispo de Valencia, tenía apenas 32 años. Un hombre muy joven, pero decidido a servir a Dios, muy venezolano y lleno de espíritu patriótico e ideas libertarias, en un país sometido bajo el régimen de Juan Vicente Gómez. Pertenecía a una familia con mucho arraigo en Carora, estado Lara. Sus padres, don Andrés y Rosario Montes de Oca, formaban una familia cristiana de sólidos principios y firme convicción católica. El 21 de octubre de 1895 vino al mundo Salvador, quien estaba destinado a ser sacerdote. Sirvió en Valencia como obispo entre el 20 de junio de 1927 y el 22 de diciembre de 1934. Se vio obligado a dejar su diócesis y partir al exilio. Desde que fue hecho obispo, Salvador Montes de Oca tuvo varios choques con la dictadura de Juan Vicente Gómez. Visitaba estudiantes presos en el Castillo Libertador de Puerto Cabello y los recogía en su automóvil cuando eran liberados. Uno de ellos fue Andrés Eloy Blanco, quien dio fiel testimonio del suceso en la Asamblea Constituyente de 1947. En una ocasión, Monseñor retó al gobierno local tras la muerte de Joaquín Mariño, militante político hermano de un empresario del cine llamado Santiago Mariño, aparentemente descendientes del prócer del mismo nombre. Mariño había muerto en los sótanos de la Casa Páez, tras ser arrestado por la Sagrada, como llamaban a la policía de Gómez, por repartir propaganda comunista. Según la versión oficial, se había suicidado colgándose de las trenzas de sus zapatos, pero cuando se entregó el cadáver a la familia, la gobernación ordenó que nadie abriese la urna y para ello colocó custodia permanente. En un momento de descuido de los guardias, una de las hermanas de Mariño abrió la urna y notó que le salía sangre del pecho, y al abrir la camisa vio huellas de torturas que había sufrido. Monseñor Montes de Oca ordenó los preparativos para enterrarlo. Al saberlo el gobierno, le comunicaron que por tratarse de un suicida, la iglesia no podía rendirle entierro cristiano. Montes de Oca los ignoró y al día siguiente ofició el funeral de Mariño, lo cual representaba un desafío abierto al régimen al evidenciar que el hombre había sido asesinado. Durante la procesión hasta el cementerio, los hombres que la seguían cada cierto tiempo se detenían y hacían el gesto de amarrarse las trenzas de los zapatos en desafiante protesta por la muerte del dirigente político. Esto creó un resentimiento oficial contra Montes de Oca. El gobierno tuvo ocasión de vengarse en 1929 por un caso que tenía relación con una dama que había aceptado casarse con el gobernador de Valencia. Como el gobernador era divorciado, el padre de la novia rogó al obispo para que intercediera ante la muchacha y rechazara al pretendiente, pero la muchacha lo ignoró y procedió al matrimonio. Debido a esto, Montes de Oca escribió una carta en su periódico episcopal, en la cual reivindicaba el matrimonio cristiano y condenaba la unión con divorciados, aprovechando para apuntar al general Gómez y a los varios de los integrantes de su gabinete que mantenían relaciones fuera del matrimonio. Para alcanzar una audiencia más amplia, decidió llevar su escrito al diario La Religión en Caracas. Por incidentes anteriores, Monseñor Montes de Oca había publicado su instrucción sobre el matrimonio, lo cual, sumado a los roces con el gobierno por la defensa que el prelado llevaba adelante de los derechos humanos, terminó sellando su destino. De regreso, Montes de Oca fue detenido en la carretera de Los Teques y embarcado al destierro, inmediatamente en un vapor que salía hacia Trinidad. El obispo, alejado de su diócesis, se retiró en Italia con la Orden de los Cartujos. Vivía con ellos en el monasterio di Farneta, en Magliano, Lucca, en la región de la Toscana. Vestía como cualquier monje, había rapado su cabeza y adoptado el nombre de Bernardo. Allí tuvo la desgracia de enfrentarse a un régimen que hizo ver al de Gómez como un juego de niños. La Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin y los alemanes apostados en Italia estaban preocupados por el crecimiento de actividades de resistencia. Así, el 17 de junio de 1944, el mariscal de campo nazi Albert Kesselring, comandante supremo de las tropas en Italia, autorizó el uso de cualquier método represivo para eliminar los movimientos guerrilleros en la Toscana. La responsabilidad de esta región se asignó a la división blindada número 16 de la SS, al mando del general Max Simon, bajo las órdenes del mayor Walter Roeder. En el monasterio de los Cartujos se había dado refugio a muchos perseguidos políticos por diferentes razones, y en la madrugada entre el 11 y el 2 de septiembre de 1944
soldados alemanes invadieron el monasterio. Al día siguiente, evacuaron a todos los religiosos y civiles que no se habían escondido o logrado huir. De allí los transfirieron en varios camiones a Noki, en Camaiore, donde los mantuvieron por varios días. Durante ese tiempo fueron salvajemente torturados y existen testimonios de sobrevivientes del coraje y la entereza en la fe de Monseñor Montes de Oca, animando a sus compañeros monjes a resistir hasta el final sin jamás renunciar a sus creencias. La mayor parte fueron fusilados en lugares y días diferentes, especialmente en los alrededores de Massa el domingo 10 de septiembre. Entre los asesinados hubo 12 monjes, incluyendo al prelado Martino Bins, el procurador Gabriele María Costa y el obispo venezolano Salvador Montes de Oca. El cadáver fue arrojado a una fosa común, pero en 1947 los restos fueron reconocidos y actualmente se encuentran enterrados bajo el presbiterio de la Catedral de Valencia. En memoria de los mártires de la comunidad de Montemagno, existe un monumento a los muertos de lo que algunos llaman la masacre de Piopeti, pero que a veces también incluyen como parte de la matanza de Sant'Anna di Stazzema. En Valencia existen varias calles bautizadas en honor al obispo, incluyendo la avenida Montes de Oca y el monumento a Monseñor Montes de Oca, colocado en la plaza del mismo nombre. Fue mandado a erigir por la valenciana Ana Cecilia Branger Párraga. Es de autor desconocido y no tiene fecha. Actualmente está en marcha la causa de canonización de este insigne obispo venezolano, a quien la posteridad ha bautizado Corazón Valiente. Monseñor Montes de Oca es el único latinoamericano fusilado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, a los 44 años, mártir por su fe, cuya historia, hasta ahora poco conocida por los venezolanos, debe servir de testimonio especialmente a los jóvenes a quienes importa el destino de la patria.